Hola amigos, en el podcast de hoy quiero compartir con ustedes una curiosidad en cuanto a la historia moderna de los judíos franceses. Se trata de el Sanedrín de Napoleón Bonaparte. Resulta ser de que el afamado general militar estadista francés Napoleón Bonaparte, quien es considerado uno de los mayores genios militares de la historia, el afamado emperador de los franceses, en cierta ocasión, nos cuenta la historia, decidió restablecer el Sanedrín de los judíos. Pero no nos imaginemos para nada que se trataba de el afamado Sanedrín de la antigüedad, sino que se trataba más bien de una estrategia del brillante Napoleón Bonaparte. El hecho es de que, para situarnos en contexto sobre qué es el Sanedrín hay que recordar que fue el nombre que se le daba o se le dio a la Corte Suprema de los judíos de Israel en la antigüedad. Tenía autoridad tanto en asuntos religiosos, por supuesto, pero también en asuntos políticos. Por tanto, era el símbolo principal de la soberanía de los judíos. En el año 1806, el emperador Napoleón Bonaparte decidió revivir esta antigua institución judía. Su intención, ya les mencionaba, ya les decía que para nada tenía que ver con dar autonomía a los judíos. Por el contrario, digamos que la estrategia de Napoleón se trataba de determinar la lealtad de los judíos franceses hacia Francia. Por tanto, el que Napoleón llamase esta institución por el nombre de El Sanedrín realmente fue una táctica brillante de su parte. Y el hecho fue de que dio a los judíos franceses y les hizo sentir tanto a ellos como a otros judíos de otras partes de Europa que Napoleón les estaba restaurando a ellos, digamos que parte de la antigua gloria de la nación. El Sanedrín, compuesto de 70 más un delegado, se reunió por primera vez en París en febrero del año 1807, reunido frente a Napoleón Bonaparte, que planteó una serie de preguntas a estos líderes de la nación judía, de los franceses principalmente en este caso que estamos hablando, porque estaba compuesto solamente de judíos franceses, para determinar en este caso la lealtad de ellos hacia Francia. Y entre las preguntas que Napoleón les hizo a este Sanedrín, podemos mencionar algunas de ellas como dato curioso. Napoleón le preguntó a estos judíos si era permitido que un judío pudiese tener más de una esposa. Y en respuesta, con la línea de la Takaná o la ordenanza de Rabbi Gershom en el siglo X, la respuesta fue claramente que no. Otras preguntas que Napoleón planteó a estos líderes de la comunidad judía tenían que ver hacia el trato de los judíos con los no judíos. Por ejemplo, Napoleón le preguntó a ellos si ellos consideraban a sus conciudadanos franceses como hermanos o como extranjeros. Y en lo relacionado con el gobierno francés, Napoleón preguntó si los judíos nacidos en Francia consideraban a Francia como su país y estaban dispuestos a defenderla si fuese necesario y obedecer las leyes. Y sin ningún problema, por supuesto, los líderes de la comunidad asintieron y confirmaron, en este caso para satisfacción de Napoleón, lo que él quería escuchar, porque no hay ningún problema realmente ni ninguna dificultad en que los judíos pues defendiesen a Francia, obedeciesen las leyes de Francia y realmente respetasen a los conciudadanos, como los judíos en cualquier otro país que también respetan las leyes de los países donde se encuentran. Y les respondieron a Napoleón que los judíos franceses primeramente eran franceses y luego eran
tenían su afiliación religiosa con el judaísmo. Mostraron claramente su amor hacia los ciudadanos franceses y que sin ningún problema pues estarían dispuestos a pelear por Francia si fuese necesario. Realmente es un dato curioso de que Napoleón planteó esta serie de preguntas, digamos que a veces, si notamos un poco, algunas un poco raras, otras lógicamente en lo que tienen que ver lo relacionado con la lealtad hacia Francia, sus conciudadanos, las leyes, etcétera, etcétera. Y lo interesante es de que luego de que el Sanedrín se reunió en esta ocasión en febrero de 1807 en París frente a Napoleón Bonaparte, jamás volvió a ser convocado, y como resultado de esto pues no jugó ningún papel importante en la vida de la comunidad judía. Y de hecho ya les decía que hoy solamente se recuerda como un dato curioso. Es muy interesante también recordar de que pues va a ser primeramente en Francia donde a los judíos se les dio, digamos que se les reconocieron sus derechos después de mucho tiempo. Luego de la Revolución Francesa hay que decir de que pues se les dieron a los judíos como individuos, no como nación, pero de forma individual se les reconocieron sus derechos por primera vez, y pues luego de tanta persecución y problemas por aquella época en Europa, Francia fue el primer país de que luego de la Revolución Francesa, ya les decía, pues les dio igualdad de derechos a los ciudadanos judíos franceses como los demás ciudadanos de Francia. Muy interesante estos hechos históricos que estamos mencionando. Hasta aquí con el podcast de hoy, con esta curiosidad en cuanto al Sanedrín que en su momento intentó convocar Napoleón. Ya les decía, para nada que ver con el Sanedrín original, sino que más bien se trataba al parecer de una institución que Napoleón le dio este nombre de forma astuta, simplemente parece ser estableciendo o tratando de determinar la lealtad de los judíos franceses hacia Francia. Agradecidos a todos por la atención y nos veremos en un próximo podcast con más de temas históricos, temas religiosos, antropología, filosofía y muchísimo más. Gracias a todos y un gran saludo.